Bueno, buenas noches, bienvenidos a nuestro sexto CIPAT del curso de cálculo integral. Eh, Vamos a trabajar esta vez en la aplicación de esos métodos que hemos visto. Es importante que ustedes comprendan que para esta temática final nos tenemos que apoyar de otras áreas. Que son ya desde la aplicación. Entonces, si vemos la sesión pasada, trabajamos un poco sobre todo lo que tenía que ver con las áreas entre las curvas. Entonces, si pueden observar, esta fue la temática que se manejó. Y ahora vamos a trabajar un poco sobre sólidos en revolución. Entonces, para eso voy a recordar algunos aspectos que son muy importantes para el curso y para el adecuado desarrollo de esta actividad. Entonces, pues primero felicitarlos por la participación en el foro. Esta vez ha sido bien importante esa participación. Ha sido bastante el volumen de participación, como les decía al inicio en el saludo, que hasta se ha dificultado de pronto atenderlos todos en la mayor brevedad posible. Entonces, estaré todavía realimentando viernes y sábado. ¿Listo? Entonces, para que por favor tengamos un poquito de paciencia para que reciban esas realimentaciones. Listo. Tenemos recordar que esta tarea está conformada por cuatro puntos. Uno de ellos es la asistencia a un evento. Algunos han generado pues la inquietud sobre eh, que si no pueden participar de manera, bueno, sincrónica por el trabajo. Entonces recuerden que ya se les han compartido unos enlaces de grabación para que ustedes puedan realizar ese punto 4 participando de la revisión de esas de esas conferencias, talleres que se han realizado y que ustedes pues solo con observarla y analizar todo lo que nos dicen pues pueden resolver ese punto. Entonces no es necesario la participación en tiempo real, sino que puede trabajarse con las grabaciones. Eh, Hoy vamos a hablar un poco sobre sólidos de revolución. Vamos a mencionar un poco sobre la longitud de curva y teorema del valor medio. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, son bastante amplios los temas que se están trabajando ahora, porque la aplicación de la teoría del cálculo integral es bastante amplia. Entonces hay que reconocer esa situación y que pues se han realizado tres web conferencias donde se ha explicado la parte teórica. Entonces, voy a trabajar un poco, primero que todo, revisando algunos elementos del foro. Quiero ahondar en esos temitas que he visto, que se han presentado situaciones allí que necesito que las abordemos antes de continuar con el tema de sólidos de revolución. Principalmente recordarles que ustedes no deben repetir letra. Tengo dos casos de estudiantes que han tomado la letra de otros que ya han participado en el foro. No, si el estudiante que participó en el foro lo hizo antes que usted, la letra de ejercicios se respeta en el orden de participación en el foro. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Que el estudiante no lo hizo por medio de la tabla, pues yo lo tendré en cuenta para la calificación, por pues, no tener la dinámica de consolidación, pero la letra se respeta en el orden de participación en el foro. Por eso es importante que ustedes lean los mensajes que se van dejando allí, no solamente los de ustedes, sino los de sus compañeros. Eh, Recordar que en esta tercera unidad estuvimos trabajando ya en lo relacionado a pues todo lo que es la aplicación de estas integrales, ¿sí? Y que esta tarea tiene un valor de 100 puntos. Sabemos que pues ya no es tan, tan fuerte
en puntuación, pues la que de las tres tareas intermedias, pues es la que menos puntos tiene, pero nos sirve para sumar puntos y pues poder aprobar el curso. Recuerden que el curso se aprueba con 300 puntos y pues algunos aún no han llegado a ese punto y pues esperarnos o confiarnos en obtener una buena calificación en la evaluación final, pues es muy riesgoso. Son 125 puntos, entonces la idea es que ustedes puedan aprobar el curso siendo muy juiciosos con la participación en esta primera actividad y que ya los puntos que le falten con la evaluación final, pues sean menos. Yo sé que si ustedes han hecho un buen trabajo de reconocimiento de las actividades, de, de la aplicación, de todas estas teorías, desde la práctica, yo sé que van a lograr una evaluación exitosa. Sin embargo, también se va a realizar un CIPAS para trabajar esa prueba final, pero si ustedes tienen alguna dificultad, pues la vamos abordando ahora. Recordemos que esta es la tabla dispuesta para la lección de los ejercicios. Si usamos esta tabla y llenamos, no vamos a tener esas situaciones que se presentaron precisamente en esta última tarea. No, no pasaron ni en la primera ni en la segunda y sí pasan en la tercera. Recordemos que es la misma dinámica, entonces atenderla. Recordarles que hay unos enlaces para que ustedes puedan acceder a las webconferencias, a los seminarios de investigación de ciencias básicas, que son todos esos talleres donde ustedes pueden ver las grabaciones y demás, o pueden participar de manera, bueno, en tiempo real según las fechas acordadas. Ahí, el director del curso ha sido muy juicioso con esas mensajes de alertas para participar en los diferentes eventos y con todas las enlaces de grabación. Y también tenemos una lista de reproducción del CIPA que pues se han ido cargando allí cada uno de los CIPAs que se han ido realizando. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahorita vuelvo a compartir los enlaces, aunque ya se han compartido en CIPAs anteriores y les queda en el historial cualquier duda que tengan. También los CIPAs, los enlaces fueron cargados en, ¿en qué? En el foro, entonces hay que tener presente todo esto. Bueno, nosotros en la sesión pasada hablamos sobre las áreas entre las curvas. Recordemos que ya estos son temas de aplicación. Eh, Algunas situaciones, bueno, vamos como tenemos tiempo un poco más limitado, vamos a tratar de abordar de una vez a lo que vinimos, que son los sólidos en revolución. Eh, Antes de que mostrar la presentación, quiero que vayamos a la plataforma, aquí al campus virtual, porque estoy viendo que a veces descuidamos la parte teórica. Yo les he dicho que la parte teórica es fundamental para, para abordar todo lo que es la, la temática y especialmente en un curso como tan elevado en complejidad como el curso de cálculo. Entonces vamos a ver, en el entorno de aprendizaje, ustedes van a encontrar un, cuando entran al entorno de aprendizaje, encuentran una sesión que se llama Contenidos y referentes bibliográficos. Voy a entrar a la actividad, a la unidad 3 de aplicaciones de las integrales. Si vemos, voy a entrar especialmente a sólidos de revolución, que es el tema que estamos trabajando ahora. Le voy a dar ingresar. Espérame que esto. Aquí. Bueno. Vamos a hablar un poco sobre sólidos en revolución y eso es propio de la aplicación de las integrales.
Entonces, a veces decimos, bueno, siempre que vemos algo en temas de matemáticas, decimos, bueno, ¿y dónde es que aplicamos toda esta teoría? Eh, pues aquí hay una aplicación y bueno, esto es desde el área de la física, desde la geometría avanzada, donde ustedes van a encontrar este uso, ¿no? Es mucho para las ingenierías especialmente, que se trabaja todo este tipo de conceptos. Entonces, si vemos, cuando hablamos de sólidos en revolución, podemos partir de una gráfica representada en un plano 2D que se va a convertir ya sea en una esfera, en un cono, en un cilindro, ¿sí? Ellos son sólidos que van a tener su volumen y especialmente eso es lo que vamos a encontrar o a usar por medio de estas aplicación de las integrales. Entonces, tenemos que ahorita lo vamos a hacer en GeoGebra un poco para que tengamos un poco más de dinamismo y comprendamos qué funciona, cómo funciona esto en la parte de 3D, porque esto ya estamos hablando de unas formas tridimensionales. Entonces, porque si estamos hablando de volumen, pues ya tiene una forma tridimensional. Entonces, vemos, yo les invito y les voy a compartir el enlace aquí en el chat del grupo, en el chat del foro. Daniel, Ander Daniel, ¿cuál de los enlaces me indicas, profe? ¿Podrías compartir ese link en el chat? ¿Cuál El de de los los links? seminarios, profe. De las grabaciones? De las grabaciones de los seminarios. No, no te escuché. El de las grabaciones de los seminarios, profe. Mm, no sé, creo que tenemos problemas con tu audio o no sé si es mi audio. ¿Los demás compañeros escucharon? Los seminarios. Creo que soy yo. Creo que soy yo porque otro participó y ya no los escuché. Permítame un momento. Qué pena, yo no los escuché. Alguno que me hable tantico y revisamos si es mi Grabaciones de audio. los seminarios. Grabaciones de los seminarios. Listo, ya los escuché, perfecto. Es que aquí el sistema que estoy usando tiene un controlcito y a veces se activa el control y me inhabilita varias funciones. Listo, el de los seminarios, ya lo compartimos. eh, Listo. También ya lo compartí a los correos institucional, sí, al correo institucional de ustedes todos los enlaces. Pero pues aquí está el enlace de donde ustedes pueden participar de esos seminarios. Ahí cada ratico se están compartiendo todo lo relacionado a lo que nos vamos a necesitar para ese punto 4. Entonces, le voy a poner aquí que es el de seminarios. Listo. Continuamos entonces con lo de la aplicación. Eh, Listo. Entonces, a ese enlace ustedes pueden ingresar directamente a lo que es la teoría. Entonces vamos a encontrar que pues cada una de las figuras pues tiene unas fórmulas en volumen y demás. Pero para poder nosotros llegar a resolver las propuestas de ejercicios que nos han hecho en, en la guía, yo les vamos a revisar la guía para que observemos lo que nos están pidiendo. Entonces, mira que el segundo punto, que es sólidos en revoluciones, es encontrar el volumen de revolución generado en cada uno de los ejercicios seleccionados. Entonces, primero nos dice, mire, realice la representación de la figura generada por la curva en GeoGebra. Ahorita lo vamos a hacer. Y también me dicen, calcula el volumen del sólido
descubriendo paso a paso la solución de la integral. O sea que son dos cosas importantes que debemos hacer allí. Para eso nos están dando algunos elementos. Aquí es importante el eje de rotación, ¿sí? Y las funciones que nos están dando. Recuerden que aquí también vamos a tener un límite inferior, un límite superior, porque vamos a trabajar integrales. Entonces, vamos a encontrar ese volumen de revolución y para eso necesitamos unos métodos. El punto 1, punto 2, si vemos aquí, por ejemplo, el eje es el eje X. Aquí nos hablan de el eje Y. Entonces es muy importante el eje. Ahorita lo vamos con la teoría a entender un poquito más. Y cada uno pues nos va a mencionar el eje. Eso es como si cogiéramos la gráfica y que tenemos en 2D y la ponemos a rotar sobre el eje en un intervalo determinado para determinar el sólido que nos resulta. Ese sólido tiene un volumen y eso es el volumen que vamos a determinar. Ese volumen lo podemos observar en GeoGebra y lo podemos observar desde lo procedimental. Bueno, eso es importante para reconocer lo que vamos a hacer. Ustedes en el tercer punto van a hablar sobre la longitud de curva y el teorema del valor medio. Deben plantear un problema relacionado con alguno de los dos temas, ¿sí? Ya sea de la longitud de curva o del teorema del valor medio. Y pues preferiblemente, ojalá fuera vinculado a sus carreras profesionales, en otras palabras. Y este debe ser explicado en un videíto. Entonces, para eso, pues tenemos que entender un poquito sobre longitud de curva y teorema del valor medio. Como posiblemente, pues los tiempos son muy limitados, voy a compartir nuevamente la, pre- la, la teoría donde estoy trabajando. Entonces, dependiendo de la situación, ahorita voy a ver cómo eh, fácilmente podemos determinar algún método, ¿cierto? Nosotros, dependiendo de la figura que obtengamos, vamos a saber, pues, qué vamos a usar. Por ejemplo, está el método del disco. Entonces, están cortes transversales, están, por aquí tenemos el postulado, el volumen de la esfera. Entonces, hay varios métodos que nosotros necesitamos hacer. Para esto, vamos a reconocer algunos que nos van a ser útiles especialmente para resolver los ejercicios, porque tenemos, por ejemplo, el método de casquillos, de arandelas, de discos. Entonces, cada uno, según la necesidad y la figura que estemos realizando. Para esto, voy a partir de para que ustedes puedan, yo les voy a recomendar, ¿no? Para que ustedes puedan identificar el sólido con el que están trabajando, háganlo primero, represéntenlo. Así como cuando vamos a resolver problemas, siempre resolvemos problemas y tenemos como unos pasos para resolver problemas. Y el primer paso es, pues, seleccionar los datos que tenemos, ¿cierto? Y otro paso es representarlo. Si nosotros lo representamos, pues va a ser mucho más fácil entender qué teoría vamos a aplicar o por qué esta o por qué la otra. Sin embargo, como les digo, yo voy a partir de una explicación en GeoGebra, porque pues también es lo primero que ustedes deben hacer ahí en sus ejercicios, ¿cierto? Entonces, vamos aquí a nuestros zipas, nuestra presentación. Entonces, hablamos de un sólido en revolución y como les mencionaba, es una figura tridimensional que está generada al girar una región plana. Si ve que partimos de una gráfica construida desde un plano en 2D, digámoslo así, para que les quede más fácil, o sea, un plano XY.
Y al girar esa gráfica desde un intervalo dado, ¿sí? Nos va a generar un sólido. Ahorita lo vamos a representar y va a ser un poco más fácil comprenderlo. Eh, para eso tenemos que tener un eje. Entonces, por eso es que les hablamos del eje, o sea, el eje X horizontal o el eje Y vertical. Pero ¿cómo sabemos qué método usar? Que es importante, porque es que nosotros decimos, listo, tenemos este ejercicio, hay muchos métodos. ¿Qué método voy a usar? Entonces, es importante que si rotas alrededor del eje X, o sea, estamos hablando de la horizontal, los métodos pues, más comunes son el de disco, de arandelas horizontales, cuando las funciones están dadas como y igual a f de x, ¿sí? Entonces aquí estamos girando alrededor de un eje horizontal. Si rotamos alrededor del eje Y, si hablamos de un eje vertical, se puede usar el método de cilindros, casquillos verticales, y es cuando tenemos una función, funciones de x, o sea, es decir, normal y igual a f de x, o de disco o arandelas verticales cuando se reescriben las funciones. A veces tenemos que reescribir las funciones y según la conveniencia, a veces según la conveniencia lo tenemos que hacer. Entonces, funciones como x igual a f de x. La forma que están expresadas las funciones, o sea, es muy importante. Si tenemos la función como y igual a f de x y gira en entorno de eje de x, usamos por lo regular la teoría de discos, ¿sí? Si tenemos, o bueno, discos o arandelas, y si tienes la función como y igual a f de x y gira alrededor del eje y, usamos casquillos o cilindros. Si las funciones están dadas en la forma x igual a, mira que lo que hacemos a veces es invertir la ecuación, o sea, siempre tenemos y igual a f de x. Pero, por ejemplo, en uno de los ejercicios perdón, del punto 1, teníamos un ejercicio que necesitábamos reorganizar para poder trabajarlo. Entonces, si nosotros, a veces, pues porque nos queda más fácil integrarlo, también lo hacemos, ¿cierto? Pero a veces es porque así se requiere en la construcción del gráfico. Entonces, la fórmula, por ejemplo, del volumen por el método de disco, sí ve que o sea, ¿por qué hablamos de la aplicación de la teoría de los métodos? O sea, son muchas las fórmulas que vamos a encontrar que involucran integrales, porque son, bueno, ya investigaciones realizadas que me han definido a mí cuál es la fórmula o el método con el que yo voy a trabajar y me, debo entender cómo desarrollar una integral. Si vemos aquí, hemos trabajado muchas integrales que son definidas porque están dadas en un intervalo A, B. O sea que estamos poniéndoles unos límites inferiores y un límite superior a estas integrales. Lo que tenemos que hacer dentro de todo esto es entender, por ejemplo, qué significa para un caso determinado ese f de x al cuadrado, qué es lo que significa en ese caso para yo poderlo determinar. Es más darle sentido a lo que nosotros estamos haciendo para poder aplicar una fórmula. Entonces, en este caso, cuando hablamos del método de disco, se basa en sumar infinitos discos delgaditos y sólidos perpendiculares al eje de rotación. Para este caso, cada disco tiene radio, que es la distancia desde el eje de rotación hasta la curva, y también tiene un espesor, que es un pequeño incremento de X o de Y. Ahora, si vemos, esto es uno de los métodos, pero también te podemos encontrar el método de casquillos o cilindros o arandelas, perdón, de casquillos cilíndricos o arandelas horizontales, y tenemos otra fórmula
y que este método pues requiere entenderla. Si nosotros vemos para hallar el volumen, recuerda que es todas estas fórmulas que requieren la aplicación de las integrales porque estamos determinando el volumen de un sólido, el volumen de un sólido que está formado por el giro que da una función que estaba en un plano 2D. Al girar esta función, giramos, 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 eso me forma un sólido. Pero cada sólido, así como si vemos que el área de un triángulo, que el área de un cuadrado, que el área de un círculo, todos tienen unas fórmulas diferentes. Nosotros para determinar el volumen de estas figuras, de estos sólidos, requerimos de unas fórmulas que ya están determinadas y que ya están dadas. Para el área de un rectángulo, pues no vamos a necesitar la integral porque pues es una fórmula básica, ¿sí? Pero como aquí vamos a necesitar varias curvas, ¿sí? Entonces requerimos de el uso de las integrales, ¿sí? Entonces, este método, mira que lo importante es definir como en el ejercicio anterior, a veces hablábamos de la función que está arriba, la función que está abajo, la función que está a la derecha, la función que está a la izquierda, ¿cierto? Esto se determina dependiendo del eje con el que estemos trabajando. Por ejemplo, si estamos girando alrededor del eje Y, para este caso, y las funciones están de una forma Y igual a f de x, la altura del casquillo es la diferencia entre las funciones en el eje vertical. Entonces hablamos que la altura es igual a la función de arriba menos la función de abajo. Pero si estamos girando alrededor del eje X, con funciones en X igual a f de X, la altura es la diferencia en la horizontal X, ¿sí? Es la altura igual a la función de la derecha con menos la función de la izquierda. Entonces, voy a pasar a GeoGebra para que comprendamos un poco mejor esto que estamos hablando, que estamos mencionando en este caso. Bueno, por ahora vamos comprendiendo hasta ahí. Yo sé que es un tema, no es que sea complejo. A veces se hace complejo definir, bueno, qué necesito para cada caso. Entonces, lo que necesitamos primero es entender qué es lo que estamos construyendo, qué es lo que estamos hallando. Entonces, por eso es importante en este caso el uso de GeoGebra. Entonces, voy a compartir GeoGebra. Me dicen si están viendo ahí la representación. Bueno, GeoGebra normal. Voy a escribir normal, GeoGebra clásica, como ustedes la conocen. Ingresamos. Esperemos que el internet como que no está muy óptimo. Bueno, esperemos un momento, por favor, mientras se nos carga la imagen, porque sí es importante trabajar en GeoGebra este caso. Voy a volver a actualizar la página a ver qué pasa. Quiero cargar. Listo, ahí ya está cargada, ¿sí se observa? Listo. Me imagino que sí, están por ahí. Sí, sí se observa, sí se observa. Listo, muy bien. Listo. Cuando nosotros abrimos GeoGebra, pues nosotros hablamos de un plano, normalmente lo abrimos siempre, nos aparece en un plano X y Y.
¿cierto? Para nosotros definir una figura tridimensional, pues necesitamos trabajar en un plano tridimensional. Para eso yo voy a presionar en la parte derecha de ustedes, donde está el triangulito y el circulito, y voy a darle los 3 puntos. Y voy a buscar la vista gráfica 3D. Si vemos, en este caso, se nos organizan 3 secciones en en una misma área de trabajo. En esta área de trabajo, lo importante es primero saber de qué función estamos hablando. Vamos, por ejemplo, a trabajar en encontrar el volumen de revolución generado por la región acotada por el ejercicio seleccionado de la función. Me están diciendo x al cuadrado. Estoy hablando de la primera función, entonces yo la voy a construir basada en un ejercicio que ustedes ya tienen, que es x al cuadrado. Si vemos x al cuadrado, nos genera esta función que vemos allí. ¿Qué función qué representa? Para que ir hablando en términos matemáticos, ¿sabe? ¿Qué nos genera? ¿Qué nos genera, chicos? Es una función que cuadrática. ¿Qué nos genera? ¿Una parábola? Muy bien, es una parábola. Esta parábola nos va a mostrar una... Si la vemos ahí solamente estamos hablando desde un plano XY, una parábola. Listo. Pero, ¿qué figuras se pueden formar a partir de una parábola? Un cono. Ujú, muy bien. Entonces, si empezamos a definir, listo. Entonces, si yo me voy a darle giros dentro de eh, en un eje, ¿cierto? Se me pueden generar otras figuras. Y eso es lo que nosotros podemos hablar, de cómo nosotros podemos hablar de canales parabólicos, ¿sí? De paraboloides, de otras figuras que se van generando al hacer este tipo de rotaciones, ¿cierto? Nosotros después de hacer cortes es que vamos a definir qué figura nos genera, ¿sí? Pero yo lo que quiero que veamos es qué sucede al hacer girar esta figura sobre el eje. ¿Qué puedo hacer? Para poder primero entender cómo funciona GeoGebra, yo tengo que entender que yo quiero que él me gire esta gráfica. Esta es la gráfica que yo quiero que me gire, ¿cierto? Pero para eso le voy a poner un deslizador para que veamos después el cambio que va a generar. Entonces voy a usar un deslizador, ¿sí? De esta figura y la voy a llamar aquí alfa. Listo. Y le voy a dar que necesito que se trabaje desde el ángulo. Que un mínimo de 0, un máximo de 360, y le voy a decir que ok. Listo. Si yo en este momento solamente estoy generando un movimiento ahí que no sé, si yo no le he dado ningún rastro ni nada, yo no lo voy a observar, ¿cierto? Pero me voy a ir a una rotación axial para que ustedes puedan observar cómo funciona esta rotación. Tengo que darle a la gráfica y al eje en el que yo voy a trabajar.
Pero como yo les voy a decir, yo acabé de crear un deslizador, ¿cierto? Entonces yo voy a usar la función, mm, ¿cómo le llame al ángulo, ¿cierto? A ese ángulo que me va a rotar y lo voy a poner de la misma forma. Si yo ahora presiono, le digo play, él me va a empezar a girar y me va a mostrar el giro que está realizando esa, esa figura, ¿cierto? Ahora, ¿yo qué necesito ahí? Pues todavía ya veo cómo se está trasladando la figura, pero necesito ver el rastro, ¿cierto? Entonces, para eso yo voy a detener la figura, pero ya vamos comprendiendo un poco más qué es lo que está haciendo, ¿cierto? Está girando, está girando. Si ustedes ven esas antenas parabólicas, después vamos a hablar un poco más de algunas cosas que ahorita me mencionaron, pero yo quiero es que piensen más cuando nosotros hablamos en parabólicas. Ustedes han usado parabólicas en sus casas, para el internet, todo este tipo de representaciones parabólicas surgen por el uso. Ay, permítame un momento que me va a descargar el computador. Eh, surgen por el desplazar esa función que inicialmente era en un plano 2D, desplazarla a, en un plano 3D. Entonces, vamos a representar esta figura. Ya, bueno, ya hicimos la rotación. Ahorita necesitamos ver el rastro. Entonces, para ver el rastro de esto, simplemente voy a dar clic derecho y le digo mostrar rastro. ¿Cierto? Y entonces ahorita empiezo a observar el rastro. Si ven en la representación 3D, ¿qué se nos está formando ahí? ¿Cierto? Esta es la figura que me está mostrando en el plano 3D. Yo voy a quitarla, la voy a detener porque quiero ahorita ver, si quiero verla fija, voy a usar una función que se llama superficie. Superficie. Y voy a usar la función, ¿qué función tengo en este caso? La función f. Voy a dar x y para el ángulo, a ese ángulo, ay, venga que se me movió. Perdón, el ángulo que yo estoy usando es el ángulo. Mm, Permítame, borramos aquí, volvemos a hacer. Entonces vamos a trabajar superficie, ¿cierto? De la función f y tenemos el ángulo θ, alfa, perdón. Y voy a empequeñecer un poco más esto para que veamos la forma que me muestra esta figura. ¿Listo? Ahora, voy a poner a girar. Ah, bueno, esto está. Aquí vamos a hablar permítame un momento, revisamos aquí. Listo, entonces como estábamos hablando de la rotación en el eje X, entonces ella nos va a mostrar, ahí se me perdió la pestaña, listo. Lo que me forma el, el rastro que veíamos, ¿cierto? Ese rastro que veíamos ya queda representado en una figura. Ujú. Listo. Aquí. Listo. Entonces, voy a dejar, ¿ya comprendieron lo que significa convertir
partir de esa construcción del plano X, si en un plano XY a un plano tridimensional, que son los sólidos. Ahora, para determinar los sólidos, por eso nos definen unos intervalos. Nosotros para poder definir los sólidos tenemos que tener unos intervalos porque, o si no, estaríamos hablando de un sólido infinito. Entonces, nos quedaría difícil determinar el volumen. Ahora, es como si cortáramos en un plano X1, ¿cierto? Y el intervalo de eso pasáramos un plano y cortáramos allí para definir cuáles son las secciones que vamos a determinar el volumen. Esta es la comprobación que ustedes deben mostrar en GeoGebra para acompañar la representación. Ahora, lo que ustedes deben definir, chicos, y es lo más importante. Por ejemplo, voy a hablar del ejercicio 1, ¿sí? Si vemos el ejercicio 1, no está definido por un volumen de revolución generado al rotar la región bajo la curva, ¿cierto? Pero está dado en una gráfica 2D. Aquí permítame un momento. Listo. El primer ejercicio me dice encontrar el volumen de revolución generado por una región acotada, ¿cierto? Y ya nos definieron la forma que tiene. Nosotros, ¿a dónde debemos acudir para poder comprender todo esto? A la teoría. Como les digo, toda esta guía se resuelve entendiendo qué es lo que estamos construyendo, qué es lo que estamos realizando, a qué le estamos apuntando. Para nosotros poder trabajar el ejercicio, por ejemplo, el ejercicio A de los sólidos, es muy importante, pues, usar el método adecuado. ¿Qué método estaríamos usando? Aquí está representada, creo que están viendo el Word. Listo. Por ejemplo, Disculpe, para eso, ¿sí? qué pena, no se está viendo nada. ¿No se está viendo? No, en el momento no se está compartiendo nada. Permítame. Yo podía ver el Word, no sé, los demás. No, yo no lo estaba, o sea, a mí no me salía ahí nada y estoy en el computador, no estoy en celular. Bueno, es que a veces el internet nos dificulta un poquito los procesos de comprensión. Eh, listo. Más que de pronto nosotros venir a resolver con ustedes, en este caso, cada una de las cosas, porque si se dan cuenta son muchas las aplicaciones, muchas las teorías que vamos a aplicar para cada uno de estos elementos. Algunos me escribieron, profe, yo con las webconferencias de pronto me confundí un poco más, ¿sí? Lo que pasa es que, como les digo, esto es una teoría muy amplia, no es una teoría cortica, es una teoría amplia porque es que la aplicación es amplia. Nosotros no estamos hablando de una aplicación que se dé en un solo plano y con una sola función. Yo voy a mostrar nuevamente, voy a compartir. Yo creo que están viendo aquí ya el PDF, que es la página donde está el capítulo de aplicaciones de las integrales, donde estoy con los sólidos. Si ustedes vieron, aquí vamos para cada una de las figuras geométricas que giran alrededor de un, de un eje, ¿sí? De esas funciones que giran alrededor de un eje, pues vamos a tener que usar una integral. Pero más que entender, lo que necesitamos es saber cuándo vamos a trabajar. Por ejemplo,
si vemos en la gráfica que nos arrojaba, ay, Dios, se me perdió otra vez. Listo. La gráfica que nos arrojaba es similar a esta. ¿Sí la observan? Cuando Sí. nosotros hicimos la construcción Sí, en señora. exactamente. Si vemos, todo depende del corte que nosotros hagamos. Por ejemplo, yo quiero más que darles el pescado, como dice el dicho, quiero enseñarles a pescar, porque para eso está la teoría. Son muchísimas fórmulas las que vamos a encontrar. Entonces, lo que tenemos que definir es en qué momento yo voy a usar y qué fórmula voy a usar. ¿Sí? Si yo defino que mi construcción es similar a esta, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar pues la fórmula que debemos utilizar, ¿sí? Y aquí debemos tener en cuenta que debemos usar API y pi. Pi en este caso es un, una constante, ¿sí? Es un número constante, o sea, es un número, sino que está dado, bueno, lo conocemos como pi, pero pi es un número y funciona en cada caso, pues como un número. Entonces nosotros debemos entender cómo vamos a aplicar y en qué momento vamos a aplicar esta teoría. Y entonces si el gráfico me origina un cilindro, entonces voy a buscar la teoría que me permita determinar el volumen de un cilindro. Así como y vuelvo a hablarles de, por ejemplo, del área de un cuadrado, de un rectángulo, de un triángulo y de cada una de las figuras planas que conocemos. Ellas también requieren determinar, por ejemplo, que necesito de la altura, que necesito del largo, que necesito del ancho. Entonces, dependiendo de la construcción de la figura que me arroje, asimismo, yo voy a decidir qué es lo que necesito, ¿sí? ¿Qué es lo que necesito? Entonces, eh, yo creo que comprendiendo esto, nosotros podemos aplicar cualquier teoría usando integrales. Porque si vemos son tres temas diferentes y que están propuestos, bueno, cuatro porque el ejercicio 3 hace parte del ejercicio de la puesta, o sea, el ejercicio 3 contiene dos temas, de los cuales ustedes solamente van a trabajar uno. Con ese uno ustedes van a proponer un ejercicio. Pero las integrales ustedes la van a usar es cuando determinen cuál es la fórmula o la ecuación que ustedes necesitan para resolver determinada función, bueno, en este caso estamos hablando de sólidos, para determinado volumen de un sólido, ¿sí? Pero pues también podemos encontrar áreas. O sea, dependiendo de lo que necesitemos, es la teoría que aplicamos. Entonces ustedes para poder trabajar y comprender, vuelvo aquí, voy a entrar a longitud de curvas y el teorema del valor medio. Entonces, ¿qué es lo que me arroja y qué es lo que me proporciona la teoría? ¿Sí? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es buscar esa teoría que les facilite comprender, pero para poderla desarrollar, pues necesitan de las integrales. Yo quiero que más que se lleven de pronto de esta sesión todas las fórmulas que van a necesitar, porque es que para resolver la guía, listo, ¿cierto? Pero para la vida necesitan comprender realmente por qué es que les pusieron esos ejercicios a ustedes. Y siempre
yo quiero que empiecen a comprender, y yo aquí en este momento les estoy mostrando muchas aplicaciones, ¿sí? Y todos, por ejemplo, en este caso, sólidos de revolución, áreas de em, entre dos, ¿qué? Dos curvas determinadas. Todo esto nos va a permitir determinar el uso de la integral. O sea, el uso de la integral se da dependiendo de la fórmula que necesitemos, dependiendo el contexto en el que estemos. Si vamos a trabajar, en este caso, un cilindro, ustedes deben buscar la fórmula de cilindro. Me hago entender a lo que yo quiero con esta sesión de trabajo, bueno, este CIPAS, más que dar todas las fórmulas que ustedes necesitan, que ustedes puedan investigar las fórmulas que necesitan y poder aplicar la teoría. Yo voy a resolver uno de los ejercicios. Voy a resolver uno de los ejercicios. Vamos a ver si me permite y no hay problema con el tablerito. Aquí, es que la vez pasada no pude usar el tablero. Miremos a ver. Mm, Bueno, voy a usar un Word normal. Voy a usar una plantilla Word. Y quiero que miremos, por ejemplo, un ejercicio similar al ejercicio 1. Normalmente los más juiciositos siempre escogen el A. Entonces vamos a trabajar en torno al, al que hemos venido trabajando. Mm, Aquí. Ya el tiempo se nos acabó, chicos. Vamos a hacerlo lo más rápido que tengamos. Por ejemplo, aquí me dicen que determinemos el volumen, ¿cierto? De esta figura. Y me dan una función f de x, perdón, que es, perdón, igual a x al cuadrado, ¿sí? Y me dicen que determine, me dice que va a rotar en el eje X, ¿cierto? Espérame. Ay, descartar. Espérame que aquí. Venga, porque necesito entrar al ejercicio porque ya no me acuerdo. Voy a copiarlo. Aquí. Uy, sí, apagámoslo. A mí me da mucho frío. Entonces, si tenemos esta situación, ¿cierto? Lo primero que nosotros debemos definir es la fórmula con la que vamos a trabajar. La fórmula con la que vamos a trabajar va a ser P, que es el volumen, ¿cierto? Del sólido. Pi con un intervalo A, B. Y nos dicen que vamos a trabajar con esa función f de x, ¿sí? Al cuadrado. ¿De dónde tomo las funciones? Pues de la teoría. Ustedes deben entender la teoría. ¿Y qué es lo que van a hacer con esto? Pues saber que digan, ah, bueno, es que esta función tiene integrales, ah, no la puedo resolver porque no sé resolver integrales. Es eso, para eso son las integrales. Para eso hablamos de la aplicación, ¿cierto? ¿Quién es f de x? F de x, pues tenemos que es x a la 2, ¿cierto? Ya nos lo están dando. El eje que vamos a tener en cuenta, ¿quién es? El eje X. Y me hablan, ya nos están dando que un intervalo, ¿cierto? Porque ya nos están diciendo las líneas que vamos a trabajar. Nos están diciendo X1 y 2. O sea que tenemos este intervalo que es de la región en la que nosotros tenemos determinada la situación, ¿sí? Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar, chicos. Entonces, tenemos que el volumen sería igual a pi, ¿cierto? Estoy reemplazando esta función aquí.
Y digo que los intervalos ya están dados, 1 y 2. Y simplemente voy a aplicar esto. Entonces, x a la 2, todo a la 2. ¿Por quién? Por dx. Ahora, simplemente yo voy a decir volumen de pi, 1 a la 2, y x, aquí es simplemente potencia de potencia, entonces x a la 4 por dx. Simplemente aplicamos matemática sencilla. Y vemos, aquí ya tenemos la constante por fuera, ¿no? Pero a veces la fórmula me la van a dar con la constante por dentro, o a veces la fórmula me la van a dar diciéndome que el área es tal, y entonces cada cosa que nos den es la que tenemos que definir. Nosotros debemos comprender el ejercicio, lo que hacemos, la aplicación de la teoría o la aplicación de las integrales es poder desarrollar este pasito que sigue aquí a continuación de lo que yo voy a hacer. En esta fórmula que me dieron, simplemente ya tengo el pi por fuera, pero a veces me lo van a dar por dentro, pero yo sé que lo voy a sacar porque pi es ¿qué es pi? Es una constante. Es Constante. es una constante. Eso es lo que nosotros debemos entender, que si la fórmula me la da adentro, pues entonces yo ya sé que cuando voy a manejarla, pues la voy a sacar. Porque si ustedes vieron, en la teoría que les mostré, del libro que les mostré, pues me dan el volumen diciéndome que pi estaba dentro de la integral, ¿cierto? Yo simplemente lo que hice fue sacarlo. Pero si nosotros comprendemos que no pasa nada que vaya adentro o que esté afuera, porque es que es una constante y simplemente pueden darme la fórmula de dos maneras, pues eso es lo que nosotros debemos comprender. ¿Listo? Entonces, simplemente, ¿para qué sirve la teoría que nosotros vimos en todo este tiempo? Pues para calcular esa integral. Entonces, yo digo b igual a pi, ¿cierto? De la integral de 1 a la 2 de x que a la 4 por dx. Si yo saco esa, ya voy a hacer la integral, ¿cómo sale x? Ya, yo creo que esto ya lo hemos trabajado tanto que ustedes, ¿qué se le hace al exponente? X a la 5 sobre 5. Se Eso, le suma simplemente. 1 y se baja. Exacto. Ya que no ponemos de X, perdón. Control Z, control Z, control Z. Aquí simplemente ponemos la rayita. Muy bien. Si ven que lo que estamos haciendo es tener una fórmula compleja y comprender la fórmula. Es más, todo eso el que hemos visto en todo este escenario es eso, comprender y en el momento que necesitemos la integral aplicarla. Así como en el momento que cuando vimos potencia, cuando vimos radicación, cuando vimos factorización, pues en el momento que se necesite aplicarlo. Aquí es importante entender que nosotros para desarrollar esto, yo puedo hacerlo de varias formas. Entonces, yo lo voy a hacer de una vez directo. Entonces, tomo a pi, ¿es cierto? Voy a abrir voy a abrir corchetes y hago 2 a la 5, ¿cierto? Porque estoy reemplazando primero este valor sobre 5. O sea, lo que estoy haciendo es donde está x, pongo el valor de 2 del límite superior, menos, luego voy a tomar el límite inferior y lo voy a elevar a las 5 sobre. Recuerda que aquí, esto que yo estoy aplicando ya es resolver esa integral que está definida entre el intervalo 1 y 2. ¿Listo? Sobre 5 y entonces simplemente aquí aplico teoría y no les voy a dar el resultado porque esta es la partecita que ustedes deben hacer. Pero me comprenden a lo que quiero que lleguemos en este CIPAS, a comprender que yo no le puedo dar aquí todas las Profe, ¿por fórmulas qué y trabajar colocó? todos los métodos. Señor, Qué pena. sí, tranquilo. ¿Por qué colocó ese 2 afuera del corchete? ¿O eso No, es es un un igual? igual, es un igual, es un Ah, igual. Sino que me ok. fue con era, sigue, mejor dicho, de aquí, sigue. Con este lapicito no me salen tan bonitos. Profe, una pregunta. Sí, señor. Cuando tengo dos funciones, por ejemplo, bueno, en mi caso tengo a y igual a exponente a la x y otra vez y igual a 1. Entonces,
ahí son dos funciones, ¿cierto? ¿Cómo se resolvería en ese caso? Lo primero que usted debe hacer es construir lo que le va a determinar a usted, o sea, la gráfica, ¿sí? Y es lo primero que les recomiendo que hagan en todo. Y como les digo, en todo, ustedes determinen qué figura le genera, qué sólido se genera al girar esa área, ¿sí? Esa región. Entonces, dependiendo de eso, pues simplemente buscamos cuál es el método para resolver. ¿Usted me está hablando de cuál punto, perdón? De la letra E. De la letra E. Sí, tiene dos funciones. Entonces, mire que aquí se va a generar, lo primero que nos genera el tener determinado una situación en un intervalo, ¿sí? O sea, es que nos va a dar un área, ¿sí? Yo empiezo a girar esa área y puedo determinar con cuál método voy a trabajar. Aquí, por ejemplo, para el caso suyo, ¿sí? Lo que primero que tenemos que hacer es comprender la región con la que estamos trabajando. Entonces vamos a calcular un volumen de revolución generado al girar esa región que está encerrada por esas curvas. Ustedes se dieron cuenta que en la primera sesión que vimos esas áreas, sí, porque trabajamos sobre las áreas que generaban el encerrarse entre dos curvas, ¿sí? Es como si cogiéramos esa área y la empezáramos a rotar. ¿Qué figura me surge o qué sólido me surge al girar esa área? ¿Sí? Entonces, si yo giro esa área, dependiendo del giro en el que yo esté realizando, entonces me va a generar, por ejemplo, en su caso, es sobre el eje X. Yo voy a girar esa área en el eje X y me va a dar una figura. Ya no voy a girar una función, voy a girar un área que me da al de, de- de encontrarse en esas dos em, funciones. ¿Me hago entender? Entonces, si yo comprendo esa región que está dada entre esas dos funciones y los giro y entiendo qué figura me vamos a dar, ustedes, por ejemplo, para el caso suyo, puede usar el método de arandelas. Entonces, ¿cuál es la fórmula para el método de arandelas? Entonces, para el método de arandelas es P igual a pi del intervalo, entonces, entre el radio exterior, ¿sí? Y menos el radio interior. Todo eso es una integral. Entonces, si yo voy a trabajar en esa Profe, ¿usted función, está escribiendo algo? ¿O está...? no, estoy hablándolo. Ah, ok, ok, porque no veía No, el no, no, lápiz moverse. ok, ok. No, es que, pues como les digo, para dar cada una de las fórmulas, pues ustedes, por ejemplo, el método de Arandela, simplemente ustedes tienen que tener en cuenta el radio exterior, el radio interior, pero por eso yo les digo, construyan primero la figura, ¿sí? Si quieren, o sea, como les digo, cada uno, para poder comprender, y pues ya el tiempo se nos agota, eh, construyan la GeoGebra. Si se les presenta alguna dificultad, pues me escriben y yo voy a estar pendiente. Recuerden que el método para calcular volúmenes de sólidos en revolución con huecos en el centro es a partir del método de arandelas. Entonces, si vemos aquí, se va a generar un hueco en el centro. Entonces, si se genera un hueco en el centro, pues tenemos que hablar de tener en cuenta que hay un radio inferior, que hay un radio mayor, que hay un radio menor, y dependiendo de la construcción que genere, pues uso la función. ¿Sí me hago entender? Es más de pronto de consultar la teoría. O sea, por ejemplo, si yo les digo, chicos, hallen el área de un triángulo, ¿ustedes qué hacen? Mentirosa. ¿Cómo? ¿Qué hacen si yo les digo, vayan y busquen el área de un triángulo?
Busco la fórmula. Exactamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Como sabemos que en este caso la figura me va a generar un hueco, digámoslo así, ¿sí? O sea, me va a dar un espacio que yo tengo que trabajar con un hueco, pues yo tengo que buscar el método de arandelas y ver cómo funciona el método de arandelas para poder trabajar en esta función. Entonces, es eso, definir qué es lo que estamos trabajando para que ustedes acudan a la teoría y sepan cuál es la fórmula y apliquen la integral. ¿Listo? Listo. Cualquier situación que se presente, chicos, entonces yo voy a estar muy atenta, especialmente, yo sé y fui estudiante y he trabajado ya 6 años con educación virtual y conozco las dinámicas de ustedes, especialmente cuando algunos dejan ya para el final, poder centrarse en un poco más, pues porque de pronto funcionan más así bajo presión. Entonces yo voy a estar muy pendiente en estos días de atender sus mensajes en por Teams, por el chat, por todos los medios que tenemos de comunicación para poder resolver esas dudas. ¿Listo? Entonces, cualquier cosa, estamos pendientes por esos medios. ¿Les parece? Disculpe Profe, interrumpir. Sí, Ay, Víctor. por casualidad hay la posibilidad de una breve explicación de algún otro ejercicio de lo que acabo de explicar. Sí, pero entonces el tiempo, más bien lo trabajamos por interno. Si tienes alguna puntual, me quedo pendiente y lo hablamos por interno, ¿vale? Porque cada ejercicio depende de una teoría diferente. ¿Listo? profe, ¿hay la Depende. posibilidad que nos compartan las diapositivas que nos estaba presentando? Sí, claro, sí, señor. Ya las comparto por este chat. Esas están en la pista que usted nos acabó de dar del link que estaba mostrando, ¿no es cierto? Cada una de esas. Sí, señor. Ahí están. Ahí están cada una de las funciones. Recuerden que así como a veces ustedes van a una teoría y encuentran unas letras diferentes, ustedes lo que tienen que entender es qué elemento le están pidiendo, que si me están pidiendo el radio, que si me están pidiendo el radio externo, que si me están pidiendo la altura, sí, dependiendo de lo que le estén pidiendo es lo que ustedes deben arrojarle a la fórmula, a la ecuación. ¿Listo? Entonces, tranquilos, que es el ya de implementar. Mire que nosotros, por ejemplo, yo soy formada en matemáticas y física, ¿no? Y toda la teoría, yo veía deliciosa la teoría. Entonces, cuando usted iba y se enfrentaba a la práctica, es ahí donde usted dice, uy, claro, cada cosa tiene su rama diferente. O sea, yo no puedo manejar un ejercicio de la misma forma con todas las fórmulas iguales, sino que al usarlo o al implementarlo, yo tengo que entenderlo. Y para entenderlo, tengo que construirlo o al menos hacer una representación gráfica en mi mente de lo que yo estoy trabajando. Entonces, es eso. ¿Listo? Yo estoy pendiente entonces por el interno para resolver sus dudas. Bueno, entonces, feliz noche. No se le olvide poner la asistencia ya en el campus. Eso lo voy a tener en cuenta para unos punticos adicionales. Que Dios me los bendiga. Hasta luego. Gracias, hasta luego.